Bien, el video anterior fue un poco... intenso. Al menos hasta la última vez que vimos, Japón está como el culo, la marina mercante está en el fondo del mar, las cosechas fueron un asco, los datos de la economía eran peores, la destrucción de la guerra había sido tal que Japón tardaría hasta 1960 en recuperar el tamaño de su economía, y básicamente estaba todo como el orto para finales de 1945. Igual, voy a chequear el dato. ¿Solo hasta 1960? Después de todo ese hecatombe, ¿solo tardarían 15 años en recuperarse? Siente ser argentino. En fin, hoy vamos a presionar el acelerador, ya que en el video pasado fui muy suave y didáctico con ustedes, y ahora que la situación está más tranquila, mentira, está todo como el culo, los intervalos se van a dar por semanas o directamente meses, y al final terminaremos saltándonos años, hasta 1952, que sería el final de la ocupación. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda parte de la ocupación americana de Japón, 1946-1952. Bien, si prestaron un poco de atención al último video, se van a acordar que en octubre de 1945 hubieron reformas y obligaron a renunciar al primer ministro. Bueno, en lugar de ese pobre primer ministro que lo echaron por haber pertenecido a la policía secreta, pusieron a este caballero, el señor Kiyuro Shidehara. Una persona que había ocupado cargos públicos anteriormente, uno de ellos embajador de Japón en Estados Unidos. Qué casualidad. Verán, este tipo durante la guerra había intentado mantener una postura neutral y era más o menos un fan de Occidente, lo cual en el nuevo Japón ocupado es una gran ventaja a la hora de escalar políticamente. Este hombre solo tenía una ligera desventaja, y era que, bueno, no quería ser primer ministro. De hecho, nadie quería ser primer ministro. De hecho, casi se pega un tiro cuando escuchó al emperador rendirse en Radio Nacional. Pero bueno, su ministro de Exteriores, el señor Shigeru Yoshida, recuerden este nombre, es el protagonista del anime, le dijo: no mames, cabrón, qué pinche vergüenza me das. Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Que se te quite ya lo puto, no mames, güey. Ya, compórtate, cabrón, ya eres grande. Y logró convencerlo de que tome el toro por las astas. Este primer ministro, Shidehara, fue quien tuvo que llevar a cabo las reformas de octubre que había pedido MacArthur. Y por supuesto lidiar tanto con el pueblo hambriento que se caga de hambre, como con los políticos conservadores de su país, como con las fuerzas de ocupación. Básicamente estaba un poco rodeado. MacArthur, por ejemplo, en noviembre de 1945, le hizo abolir el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Marina como parte del plan de desmilitarización. Se imaginan lo bien que le pegó a los políticos conservadores japoneses de la época que habían creado el maldito ministerio y lo habían usado. Pero en diciembre de 1945 iba a llegar su primera gran prueba. ¿Cómo mato a un dios? O mejor dicho, ¿cómo vuelvo a Dios un ser mortal? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recordemos, muchachos, que el emperador Hirohito todavía es una divinidad en Japón, todavía es un dios en la tierra. Eso para el nuevo Japón tenía que cambiar ya sí o sí. Por eso, al igual que a Hirohito se lo usó en infinidad de otras ocasiones, ahora se lo iba a utilizar para que renuncie frente a todo el pueblo japonés a su divinidad. Por ello, haría un anuncio.
El anuncio de la renuncia de la divinidad del emperador Hirohito sería encargado al pobre Shidehara. Pobre tipo, no pega una. Él no solo tendrá que lidiar con la dificultad de escribir un discurso para que el emperador lo lea ante el Congreso, donde básicamente renuncia a ser un dios, lo cual no es poca cosa, sino que tendría que pasarlo a inglés para que lo lea MacArthur y que MacArthur lo apruebe, y después tendría que defender la medida frente a los conservadores japoneses que no estaban para nada felices con la decisión de volver un simple mortal al dios que adoraron toda su vida. Tanto es así que está tan rodeado y tan cogido por el mundo que en la Navidad de 1945 casi se muere por karoshi, o en cristiano, casi la palma de tanto laburar. Tanto fue así que MacArthur le tuvo que mandar medicinas, de las pocas que había, para que no se muriese. Pero bueno, de alguna manera llegó el 1 de enero de 1946, el día del discurso de renuncia a la divinidad. Al final, el discurso del emperador fue un éxito. Frente al Congreso declaró que ya no era una divinidad, y este hecho se conoce en Japón como el Ringen Sengen, o traducido al español sería la Declaración de Humanidad, el día que el emperador frente al Congreso Nacional dejó de ser un dios. Los lazos entre nosotros y nuestra gente siempre han sido de afecto y confianza. Estos lazos no dependen de leyendas y mitos. Estos lazos no son consecuencia de la falsa concepción de que el emperador es divino, que los japoneses son superiores a otras razas y que están destinados a gobernar el mundo. Ningen Sengen, 1 de enero de 1946. Bien, grande reforma, todo viento en popa. ¿Qué me dicen por la cucaracha? Y sí, damas y caballeros, nuevas purgas en la política japonesa. Y sí, muchachos, una vez más, algunos ministros van a ser purgados y sacados de la vía pública por órdenes del buen general MacArthur. Esto se volvería algo común, el deshacerse de algunos ministros o políticos sospechosos de crímenes de guerra o de haber participado en los gobiernos anteriores. Después de todo, en la nueva democracia japonesa no se pueden tolerar semejantes bárbaros que hicieron semejantes barbaridades, ¿no? Eso ya lo veremos después. Pero bueno, por sospecha de militarismo, MacArthur exigió la renuncia de 5 ministros del gabinete de Shidehara. Y él dijo, traducido al español, este bastardo de Mac, mandarme una orden tan pelotuda. Simplemente no puedo. Prefiero una renuncia masiva de ministros. Júntalos a todos y tráeme sus cartas de renuncia. Y estuvo al borde de irse a la mierda porque, bueno, no le gustaba la idea de que haga renunciar a sus amigos. Pero uno de sus ministros le dijo: lo echaron por trolo. Discriminación. Y lo convenció de seguir quedándose a pelearla. Este hombre es como el pobre Shinji Ikari. Cada 5 minutos está al borde del suicidio o de irse al carajo. Viejo, ¿por qué me llamaste? Ya lo entiendo. ¿Quieres que pelee, cierto? Correcto. ¡No me jodas, viejo! ¿No me dijiste que no querías mi ayuda? ¿Por qué me sales con esto ahora, viejo imbécil? Si te llamé es porque te ocupo, pendejo. ¿Por qué yo? Porque sos el único con depresión severa. Pero bueno, después, como si fuera poco, quedaba la discusión acerca de la nueva constitución. Porque sí, pensaron que MacArthur se había olvidado de que había que cambiar esa constitución Meiji de 1868. No, amigao. Y bueno, como otras cosas, esto le caería a Shidehara. Y la verdad es que al pobre no le copaba la idea de una nueva constitución. Pero el general MacArthur una vez más dijo: How about I do anyway? Y comienza la saga de la constitución y las elecciones democráticas en Japón. Así que a inicios de marzo de 1946, MacArthur le da la orden a sus colaboradores. Era hora de escribir una nueva constitución para Japón. Todo se ha dicho, al escribir un poco las apuradas. El general estaba apurado y lo hicieron a los pedos. Pero en líneas generales se puede decir que estaba inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, y que es algo vaga y poco específica dentro de todo. Pero hay un artículo que MacArthur hizo poner sí o sí en esta nueva constitución. El polémico artículo 9, que reza lo siguiente:
Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales, con el objetivo de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente. No se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire, como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido. Y llegamos a abril. Qué rápido pasa el tiempo a comparación del video anterior. ¿Qué es lo que pasa en abril de 1946? Bueno, ya tenemos una nueva constitución escrita, solo falta ratificarla, cosa que no iba a pasar hasta dentro de unos meses. Así que ahora es tiempo de las primeras elecciones de posguerra en Japón, muchachos. Sí, señores, es hora de poner en práctica la democracia universal y sin distinción de género que MacArthur obligó a los políticos japoneses a aceptar. Ahora las mujeres pueden votar, muchachos. Japan goes to the polls in her first free election. 2,781 candidates campaign for 466 seats in the Japanese parliament. In Hibiya Park, a few days before the voting, a crowd of 10,000 listens to left-wing speakers who are opposed to the conservative Japanese cabinet. They tell the people that the government, led by Premier Baron Shidahara, is not democratic enough to carry out General MacArthur's program of reform. They call for a protest march on Shidahara's residence, and the crowd breaks into an angry chant. No los voy a aburrir con los detalles. En las primeras elecciones libres de posguerra, el ganador fue el Partido Liberal Japonés, lo que sería más o menos el predecesor del actual Partido Liberal Japonés, que gana casi todas las elecciones. Y es un mes después de esta victoria que al fin podríamos despedirnos de nuestro estresado amigo, el primer ministro Shidehara. Para ese momento tenía la población quejándose de que, bueno, aún se seguían cagando de hambre. El Partido Liberal que ganó las elecciones lo estaba incomodando y le estaba serruchando un poco el piso. Y MacArthur era una puta novia tsundere. A veces lo amaba, a veces lo odiaba. El afligido Shidehara se fue con el emperador y le pidió que dejase al Partido Liberal asumir el mando del país. Y dicho y hecho. Shidehara se retiraría, descansaría y tendríamos un nuevo primer ministro. Y, damas y caballeros, el flamante nuevo primer ministro sería quien ganó las elecciones. Abran paso al señor Ichiro Hatoyama. Ay, no, ya lo purgaron. Sí, pásame el papel. Sí, cambiame el guión, boludo. Aquí tengo el nuevo papel. El nuevo primer ministro sería este caballero, el señor Shigeru Yoshida. El que les dije que se acuerden su nombre, el verdadero prota de este anime, ese mero. Bueno, ¿quién putas es el señor Yoshida? Y bueno, ¿por qué me tendría que importar este cuatro ojos? Bueno, les cuento. Yoshida fue durante la guerra un opositor a la política agresiva de Japón y un pro-occidental confeso, como Shidehara, además de una persona economicista y académica, el típico burócrata japonés de excelencia, algo que sumaba puntos para el general MacArthur. El panorama sigue siendo terrible. La inflación en el país está descontrolada, la hambruna seguía siendo general y todavía era todo un caos. Así que Yoshida, ni tonto ni perezoso, puso en marcha un plan de 3 puntos principales, que más tarde se conocería como el Plan Yoshida. Punto 1. Reconstrucción económica de la mano del capitalismo y el comercio. Yoshida era una persona que creía firmemente en el capitalismo como la forma más eficiente de asignar recursos, y todo su plan de gobierno tenía el único objetivo de que la economía se reconstruya lo mejor y más rápido posible.
Al mismo tiempo podríamos decir que el señor Yoshida es casi el padre del Japón moderno, puesto que creía que Japón debía, para volver a ser un país relevante en el mundo, convertirse en una gran nación comercial. Una nación que exporte a todo el mundo. Y por ello se enfocaría en reconstruir a las empresas que hasta antes de la guerra exportaban productos japoneses. Los famosos Zaibatsu. Zaibatsu, palabra complicada si las hay, se escribe con los caracteres de dinero o propiedad y el carácter de facción o clan. Zaibatsu se le decía a las empresas japonesas que, en asociación con el Estado, formaban oligopolios en ciertos productos que eran de interés para el país. Por ejemplo, la empresa Mitsubishi, la que hoy hace autos, durante la guerra fue la empresa que fabricaba los aviones Zero. Sí, esos que se estrellaban, y la levantaban en pala con la ayuda y la protección que el Estado y los militaristas les dieron. Y así con muchas otras empresas que hasta ese entonces el general MacArthur consideraba que eran en parte responsables por la guerra del Pacífico y que tenían que ser desarmadas, ¿no? Pues bueno, básicamente en teoría fueron los financistas del gobierno militarista japonés, los que le dieron los aviones, los que le dieron las armas, etcétera, etcétera. Pero Yoshida estaba tan desesperado porque la economía de una puta vez reaccione que no le importaría permitirle a estas empresas que tenían cierta responsabilidad en las masacres de la guerra volver a operar con tal de que la situación mejore. Y dicho y hecho, en su gobierno, la economía y la calidad de vida comenzó a repuntar, y mediante una política monetaria restrictiva, la inflación al fin empezó a bajar, aunque con muchos costos sociales. Punto 2. Burocracia de élite. Yoshida, como técnico burocrático de carrera que se precia, no se bancaba las pelotudeces de la politiquería barata, y tenía cierto desprecio por los políticos en general. Así que uno de sus aciertos fue rodear su entorno cercano de trabajadores públicos de élite. Eran funcionarios de alto nivel que eran hijos de las familias oligárquicas más poderosas del país y que habían sido educados en las mejores universidades. Habían pasado por difíciles exámenes de ingresos, sabían varios idiomas y tenían grandes capacidades. Gente como el ex primer ministro Shidehara, cosa que los políticos de Japón de ese momento no tenían, porque su único mérito era ser nieto de, inserte samurái genérico. Básicamente quería todo lo contrario a lo que es un trabajador público argentino, para que se entienda. ¿Cuándo va a ser el día que abras un libro, negra cabeza de Y punto 3. Paz, seguridad y asociación con Estados Unidos. Yoshida era una persona un poco cínica y malhumorada, y tenía una opinión ambigua de los americanos. Por un lado los veía más como conquistadores que como los liberadores de su país, pero al mismo tiempo tenía simpatías por Occidente en general y los veía como aliados útiles. Así que, con la amenaza de que si no empezaban a ayudarlo, Japón caería en manos comunistas, Yoshida utilizó a los americanos para que le den dinero, y lo más importante, para que sean sus defensores. Yoshida estaba consciente de que el artículo 9 era importante para su visión de Japón como una nación de comerciantes y no una nación de guerreros como lo había sido hasta ese entonces. Después de todo, sabía que si Japón se volvía a armar, los demás países del mundo los iban a mirar con miedo y no iban a querer comerciar con alguien que, bueno, en 5 minutos te comete un genocidio. En especial los países asiáticos, que fueron quienes la peor la pasaron con el ejército japonés. Así que, ¿cómo defenderse de un montón de países asiáticos que básicamente, en especial China, te quieren ver muerto y tomar venganza por las cosas horribles que les hiciste en el pasado? Contrata a un americano para que te defienda. Muy bien, al fin un ministro con un plan de largo plazo para reactivar la economía. ¡Qué grande! Japón va a ser grande de nuevo y nos vamos a dejar de joder. ¿Saben? Yo con Yoshida me hice la casa. Antes todo esto era monte. De hecho, que vuelvan los militares. Hasta que en 1947... Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volátil. Verán, muchachos, el plan de Yoshida no es que sea malo. Es que es a demasiado largo plazo. Imaginen la situación de estar cagándose de hambre. Tu principal preocupación es conseguir una pieza de sushi aunque tenga mayonesa.
no la reconstrucción de la marina mercante y la baja de la inflación y bla 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 bla. Al ser tan desesperante el panorama, la amenaza que Yoshida le hizo a MacArthur de que los socialistas comenzarían a tomar el poder, bueno, se fue haciendo realidad. Y después de muchas revueltas, el 1 de febrero de 1947 pasó lo inevitable. Se anunció una huelga general. Todo parecía que se iría a la mierda, pero MacArthur, temeroso de la infiltración comunista, puso orden y ordenó disolver la protesta. Pero Yoshida no saldría ileso de esta, puesto que MacArthur ordenó elecciones el 8 de mayo de 1947, una semana después, para estabilizar un poco la situación. Al final, bueno, los liberales en esas elecciones del 8 de mayo de 1947 fueron total y absolutamente vapuleados. ¿Saben quién ganó? El Partido Socialista, y por avalancha. Y el nuevo primer ministro sería este tipo, el señor Tetsu Katayama. Este hombre vino con un montón de nuevas ideas, y aunque no lo parezca, MacArthur lo adoraba a este tipo, a pesar de ser socialista. Porque, más allá de que MacArthur, si bien era anticomunista, tenía algunas ideas, viste, como eso de que, nada, la idea muy zurda de que, hey, el feudalismo está mal. Dentro de todo, lo veía como un reformista moderado y que podría calmar a las masas hambrientas. El nuevo primer ministro Katayama impuso nuevas medidas que, alejadas del largoplacismo de Yoshida, se enfocaban en lo urgente, como por ejemplo seguros de desempleo, expropiaciones a los Zaibatsu que mencioné antes, redistribución de tierras, inversión en sanidad, construcción de orfanatos, porque bueno, la cantidad de niños sin padres por la guerra era inmensa, e incentivos a la natalidad como protección laboral y licencias para mujeres embarazadas. Fueron meses en los que la agenda reformista para acabar con el conservadurismo japonés más se fortalecería. Un punto muy importante es esto de la redistribución de las tierras de los Zaibatsu a otros propietarios particulares. Algo que sería muy importante con tal de que empiece a aumentar un poco la producción de alimentos, ya que bueno, seguían dependiendo de los alimentos que le mandaba Estados Unidos. El lindo gobierno del señor Katayama, con todo su reformismo y cambios y por lo más lindo que suene, duraría más o menos poco, puesto que las finanzas públicas eran un desastre y al mejor estilo Alberto Fernández, la gente de su coalición le pateaba en contra cada 5 minutos, porque, bueno, Katayama tuvo la genial idea de aglutinar a cuanto partido pudo, desde los comunistas hasta los centristas, con tal de sacar a los liberales del poder. Lamentablemente no iba a salir bien. El gobierno del señor Katayama, el tercer protagonista de nuestro anime, si bien no va a tener un gran espacio dentro de nuestro video, es muy importante todo lo que hizo. Pero bueno, la economía y las tensiones internas dictaron su rumbo y Katayama caería unos meses después. Después lo seguiría otro socialista injunable, hasta que finalmente el gobierno socialista terminaría de caer. Este Japón socialista duró desde mayo del 47 hasta octubre del 48, miren todo el tiempo que ya estamos pasando. En ese momento ya la incertidumbre sobre el rumbo del gobierno hizo tambalear el caótico mundo político japonés. Y lo más importante, empezó a asustar al cuartel general de ocupación y a nuestro amigo MacArthur. Pero bueno, muchachos, ahora que finalmente cayó el Japón socialista, adivinen quién está de vuelta. Presentando de nuevo a nuestro gran amigo, el nuevo primer ministro, otra vez, Yoshida. Después de la caída del Japón socialista, Yoshida fue nombrado por el Congreso como nuevo primer ministro. Esta vez no lo iban a voltear tan fácil y cumpliría el plan que les describí antes. Y sería el protagonista que sobreviviría al final de la ocupación, el verdadero elegido del mangaka.
Pero bueno, dejemos de hablar de políticos injunables por un rato y hablemos de criminales de guerra injunables. Mientras todo esto ocurría, en Tokio se estaban juzgando a los principales culpables de la Guerra del Pacífico en una serie de juicios que tenían la intención de parecerse a los de Nuremberg en Alemania. Los juicios de Tokio fueron muy cuestionados porque, bueno, había varias irregularidades. Jueces que no estuvieron en la apertura de los procesos, un juez de la India que era simpatizante y fanboy de Japón, otro juez que fue víctima del ejército japonés que estaba juzgando, los procesados y las fuerzas de ocupación haciendo lobby para proteger al emperador, 3 años de duración, etcétera, etcétera, etcétera. Minucias. Peace alongside Japanese. But in the War Ministry building, the war goes on for some, as Japanese war criminals are tried under a tribunal headed by Australia's Sir William Webb. He leads a panel of judges from the Allied nations. And here are the men being tried. That's former Prime Minister Toyo in the center. These are the men who led the old Japan, the madmen who took their nation to crushing defeat because they felt Japan was a match for decadent democracies. Outside, the Japanese people toiled to build a new nation under MacArthur's firm hand. The Japan of tomorrow is being molded in the streets of Tokyo today. Y junto con los cuestionables juicios de Tokio, durante el segundo gobierno de Yoshida comienza una marcha atrás en las reformas alcanzadas. Pero antes de ahondar en esto, hagamos un repaso de lo que hemos vivido desde 1945 hasta hoy, 1949. 1. Destrucción de Japón. 2. Llegada de MacArthur. 3. Encarcelamiento de exmandatarios. 4. Emergencia alimentaria. 5. Acuerdo con el emperador. 6. Inicio de las reformas políticas. 7. Gobierno de Shigehara y profundización de las reformas. 8. Protestas masivas e inestabilidad. 9. Primer gobierno de Yoshida, inicio de las reformas económicas. 10. Gobierno de Katayama y Japón socialista. 11. Caída de Katayama y segundo gobierno de Yoshida. Y 12. Yakukasu, o traducido como el curso invertido. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de cómo Yoshida permitió a los Zaibatsu volver a operar en pos de recuperar la economía, deshaciendo las expropiaciones y reformas que hicieron MacArthur y Katayama? Bueno, eso sería solo el inicio de una serie de medidas que darían la vuelta al curso que llevaban hasta ahora. Poco a poco se fue restringiendo la actividad de los sindicatos que habían proliferado durante la ocupación y Katayama en pos de priorizar la recuperación económica. Durante el segundo gobierno de Yoshida se prohibirían las huelgas en el sector público, por ejemplo. Así que podríamos decir que el primer punto del plan Yoshida ya estaba en marcha. Y cuando menciono esto, hay que aclarar que no es que Yoshida sea el villano principal de una saga de anime. Era el contexto y las necesidades de ese tiempo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es la verdadera pregunta también. La historia se entiende en contexto, así que no saquen maniqueísmos de la galera cuando menciono estas cosas. Mientras las antiguas empresas que habían favorecido el militarismo comenzaban a hacer lo suyo para recuperar la economía del país, uno por uno, un montón de acusados de crímenes de guerra comenzarían a salir de las prisiones para volver a trabajar en la actividad pública. Después de todo, un buen burócrata siempre es un buen burócrata. No se puede desperdiciar ese talento en una sucia prisión de Sugamo. El segundo punto del plan Yoshida ya estaba en marcha. Los juicios terminaron, hubo un par de condenados a muertes y muchas absoluciones. No se podía enjuiciar y vivir vengándote de todo el mundo después de todo, ¿no? Y los días irían pasando, los meses vuelan y Yoshida sigue en el gobierno, habiendo ganado las elecciones de 1949 por una avalancha. Es esa clase de ventajas que obtenés cuando la economía repunta después de una hecatombe. Estalla la guerra de Corea y los comunistas en China toman el control. Parece que después de todo, Estados Unidos va a necesitar un aliado en Asia,
antes de que, bueno, todo el continente se pase al comunismo. Por suerte, estaba Japón. Pero, ¿qué iba a hacer Japón si ya no puede fabricar armas? ¿Qué es eso? ¿Fábricas de armamento nuevas? Genial. Armamento marca Mitsubishi. Como volver a 1937. La guerra de Corea y la guerra civil china que terminarían ganando los comunistas le daría un boost a la economía japonesa de la mano de las inversiones norteamericanas en su nueva base de avanzada. Y los Zaibatsu, que harían armas y posteriormente tecnología, harían borrón, cuenta nueva y volverían al juego. Hola mis queridos viewers, soy la Coloquendero e interrumpo la seriedad de esta saga final del anime para decirles que hacer este video a mí mucho me cebó: grabación, edición, renderizado, diseño, dibujo de imagen, masterización de audio, acoplar video y sonido, exportarlo en HD y subirlo. Así que como un buen pago por editar un megle sendo papers en inglés, traduciéndola a Wikipedia en japonés para Macdata, poner la única voz de Loquendo que pronuncia la R como el orto y sufrir con el programa de edición que no se banca media horita de video, podría darme una suculenta suscripción, un follow en mi Twitter y Turri. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Porque así tan repentinamente como llegó aquel día de 1945, otro día de 1951, el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas y quien había gobernado en Japón hasta ese entonces, abandonaría el país. Se iría de Japón, el país contra el que combatió y del que se hizo cargo posteriormente. Era tiempo de cosechar lo sembrado. En su país natal esperaban honores y agradecimientos. Through the streets of the Japanese capital, General MacArthur makes his farewell journey after being relieved of his Far Eastern command. At the airport, en route for San Francisco and home, the general made his many farewells in a departure marked by the most dramatic scenes of acclaim since the Japanese surrender. MacArthur's amazing triumphal procession halfway round the world reaches its climax as New York lets itself go in a spontaneous frenzy of hero worship. The biggest welcome New York's ever given. It's a mystery where they find all the paper. 66 motorcycle cops ahead, 50 cars behind the general, and New York gone mad. It's an occasion son Arthur can never forget. For New York, it's a chance to cheer and forget the world's troubles for a while. And New York is making the most of its chance. Y bueno, miren quién está de vuelta. El ejército japonés. O bueno, mejor dicho, las fuerzas de autodefensa de Japón. Poco a poco se fue reconstruyendo un ejército porque, bueno, después de todo no se podía estar seguro estando tan cerca de la Unión Soviética, ¿no? Y los días pasarían, MacArthur ya no estaba descansando en su país natal, la economía se iba recuperando poco a poco, paso a paso, hasta que en un momento la industria dejó de gatear y comenzó a correr, y luego a volar. Yoshida ya había marcado el nuevo destino de la nación, convertirse en los nuevos exportadores de Asia. Un lindo final para esta historia, solo que le falta una cosa: el final. 13. Pacto de San Francisco. San Francisco, peace-loving nations near success as delegates arrive at the War Memorial Opera House for the final session of the Japanese Peace Conference. Pickets show anti-Russian feeling, but rumors of an attempt to kill Gromyko prove groundless. It's a dramatic moment when Premier Yoshida formally announces Japan's acceptance of the terms.
Criticized by many for its leniency, the treaty is a personal triumph for Dean Acheson, American Foreign Secretary, and a rebuff for Russia, whose attempt to make a farce of the conference he foiled. Este es el tercer punto del plan Yoshida. Era tiempo de que la ocupación termine, de que Japón vuelva a ser un país libre. La ocupación ya había cumplido sus objetivos. Colgaron a Hideki Tojo del cuello cuando los juicios de Tokio terminaron, prepararon una constitución democrática y todo estaba en marcha. Solo había que asegurarse de una última cosa, lo que tanto MacArthur como Shigeru Yoshida siempre quisieron, y es que Japón y los Estados Unidos sean amigos para siempre. Por eso, en 1951, se firmó en San Francisco el tratado que pondría fin a la ocupación, devolvería a Japón la soberanía sobre su territorio, aseguraría la paz y, lo más importante, sellaría la alianza militar y económica entre vencedores y vencidos. Genial, ¿no? Ya está todo hecho. Y un día de 1952, después de casi 7 años de ocupación americana, la historia se acabó. Quedaron algunas bases, un par de soldados, pero se acabó. Los años que le seguirían a Japón serían de bonanza. El Japón moderno nacería de las bases que Yoshida y otros prepararían en las mesas de negociación del cuartel general de MacArthur. La guerra sería un mal que nunca volverían a conocer ni a cometer. Y a pesar de que aún hoy hay algunos rencores con sus vecinos en el lejano oriente, Japón se volvería un país próspero y pacífico, con ciertos matices. Since I took the oath on the plain at West Point, and the hopes and dreams have long since vanished. But I still remember the refrain which proclaimed most proudly that old soldiers never die. They just fade away. And like the old soldier of that ballad, I now close my military career and just fade away. An old soldier who tried to do his duty as God gave him the light to see that duty. Goodbye. Tribunal finds Tojo guilty and sentences to death by hanging the man who suicidally led Japan to stab America in the back. Al fianco di Shelba, il ministro degli esteri giapponese Shigeru Yoshida,
Per radio un saluto al popolo italiano. Il progetto per un trattato di amicizia tra Italia e Giappone. Devoto omaggio dell'ospite all'eroe di un paese amico che offre le sue forze alla difesa della democrazia e della pace. Después de estos dos videos, la pregunta es, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Por qué la intervención americana en Japón salió bien, pero salió mal en Afganistán o en América Latina? ¿Es que acaso en Medio Oriente no había un Shidehara, un Katayama, un Yoshida, un MacArthur? ¿Es que acaso los japoneses tienen algo que los demás no tienen? ¿Y lo que pasó? ¿Es mérito de los americanos o de los japoneses? No puedo, ni pienso responder a eso. Te lo voy a dejar a vos, pues después de todo, bueno, si tuviese la más pálida idea de la respuesta, posiblemente estaría escribiendo un libro. Por mi parte, mi trabajo acaba acá. しかし、動画を見てありがとうございました。理由すべきことは、貧困の状態はいいわけじゃなくて、いつも立て直すことができる。日本の事例を覚えてください。みんな、私はラッコです。またね。Boliviano. ¡Cierra el orto!